Buenas noches, maestrantes en educación. Mi nombre es Laura Martínez y voy a presentar mi ponencia titulada El impacto de las tecnologías emergentes en los paradigmas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que la educación ha experimentado muchos cambios profundos debido a los avances tecnológicos y a los enfoques pedagógicos modernos. De esta manera, la presentación examina cómo la realidad aumentada, la inteligencia artificial y las plataformas interactivas transforman los marcos educativos tradicionales. También vamos a analizar sobre el desarrollo cognitivo y emocional que se abordan en los desafíos de infraestructura y equidad en la formación docente a partir de datos empíricos. Entonces tenemos el cambio de paradigma educativo, inicia con una educación tradicional, que es aquella instrucción centrada en el profesor como integración tecnológica limitada. Luego pasamos a una transición actual, que son aquellas tecnologías emergentes que configuran las prácticas y contextos educativos, para terminar en un enfoque moderno en donde el aprendizaje autogestionado valora la autonomía y la participación del estudiante, de manera que la educación está enfrentando desafíos críticos que incluyen barreras de comunicación, resistencia cultural e insuficiente capacitación docente. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Inicialmente, evaluar el impacto tecnológico valorando aquellas tecnologías emergentes y su transformación en las metodologías de enseñanza, el poder examinar los resultados de aprendizaje analizando toda la efectividad en el compromiso y la comprensión de los estudiantes, y lograr desarrollar estrategias de integración, creando marcos para la implementación en diversos entornos educativos. El marco teórico se enfoca entonces en la pedagogía innovadora como un enfoque colaborativo centrado en el estudiante, que además desarrolla el pensamiento crítico, el razonamiento y aprendizaje autónomo, y que existe una transformación del sistema tradicional, de la memorización a la cooperación del estudiante y su trabajo en el proceso de aprendizaje. Las tecnologías emergentes en los procesos pedagógicos. Inicialmente tenemos un trabajo colaborativo donde las herramientas tecnológicas están facilitando aquellas metodologías didácticas donde los estudiantes realizan un trabajo creativo y constructivo de forma colaborativa. De igual manera, el estudiante se vuelve el protagonista de su aprendizaje a través de un enfoque pedagógico emergente que se posiciona, en donde el alumno es el centro de su proceso educativo y asume un rol activo en su propio aprendizaje. Y finalmente, tenemos el pensamiento crítico que se genera a través de la transformación del sistema basado en memorización y que busca ir a modelos centrados en cooperación, razonamiento y mentalidad autónoma. Así cito a Adelia Castañeda 2012 que dice: estas innovaciones forman parte de un contexto pedagógico emergente que responde de manera ágil a los problemas y oportunidades particulares de un contexto dado, adaptándose a las demandas del ecosistema educativo dinámico y en evolución. ¿Cuáles son entonces esos enfoques de enseñanza interactiva? Tenemos las Tenemos la reestructuración curricular, en donde se reorganizan las actividades de manera didáctica para promover un aprendizaje significativo. También la integración de estas tecnologías nos permite la participación activa del estudiante construyendo su conocimiento a través de escenarios del mundo real. Seguimos con un desarrollo cognitivo que permite la construcción de pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. Y finalmente, aquellas habilidades socioemocionales que fomentan el compromiso y el interés en el aprendizaje digital. Entonces, tenemos que los métodos interactivos mantienen el interés de los estudiantes, que son un estímulo fundamental para el aprendizaje en nuestra era digital. En primera instancia, una tecnología emergente, la cual es fundamental, es la realidad aumentada en la educación. La realidad aumentada permite generar entornos multisensoriales, donde se transforman los conceptos abstractos en estructuras simuladas, en donde los estudiantes pueden ver, oír y manipular simultáneamente. Además, se genera un aprendizaje experiencial. Se promueve el aprendizaje a través de la experiencia directa y se mejoran los procesos mentales, más allá de las limitaciones tradicionales del aula. Se genera además también una participación cooperativa
del estudiante en donde se eliminan las brechas entre la teoría y la aplicación y se facilita la exploración y el aprendizaje interactivo contextual. También tenemos las aplicaciones de inteligencia artificial, en donde se genera un aprendizaje adaptativo y los sistemas de inteligencia artificial permiten analizar el rendimiento de los estudiantes para personalizar el contenido educativo al ritmo de cada estudiante. Aquí se puede intervenir un currículo de manera personalizada, se puede realizar retroalimentación inmediata y se puede realizar seguimientos de progreso al aprendizaje. También tenemos la diversidad cognitiva que se genera a través de la inteligencia artificial, que responde proactivamente a los diversos estilos y necesidades de aprendizaje. Se adapta a diferentes capacidades, se ajusta a los niveles de complejidad y se admiten múltiples idiomas. Finalmente, se da un empoderamiento docente donde los educadores pueden centrarse en la orientación y mentoría de orden superior, haciendo evaluación automatizada, alertas de intervención y eficiencia administrativa. ¿Cuáles son entonces aquellos desafíos en América Latina con la integración de estas tecnologías emergentes? Tenemos la limitación de infraestructura, ya que los recursos tecnológicos y la conectividad son insuficientes. Adicionalmente, las brechas en cualificación docente, pues falta de educadores capacitados en pedagogía digital. Y finalmente, la desigualdad digital, donde hay disparidades educativas crecientes entre regiones. El enfoque metodológico que presenta esta ponencia se enmarca en los aprendizajes activos, en donde se valora la interacción del estudiante con el entorno en un marco constructivista, donde se considera también la teoría del aprendizaje social, considerando que la educación es un fenómeno social con tecnologías como mediadores culturales, y se realiza finalmente un análisis crítico integrando las tecnologías mediante un pensamiento reflexivo e independiente. En cuanto al tipo de estudio, este documento corresponde a un estudio de tipo cualitativo, con base en una revisión documental exhaustiva y sistemática. Se realiza un estudio cualitativo inicial, en donde se hace un análisis profundo de fenómenos complejos mediante una revisión documental sistemática. Se consideran fuentes secundarias, literatura, informes y textos institucionales relevantes para el análisis pedagógico. Se realiza la integración tecnológica a través del análisis de cómo las nuevas tecnologías pueden incidir en los procesos pedagógicos y posibilitan la educación. Y finalmente, la perspectiva metodológica, según Hernández 2014, se enfoca en una metodología que identifica tendencias emergentes y acciones efectivas en la integración tecnológica educativa. El diseño de la investigación inicia con una revisión documental cualitativa, en donde se hace un análisis sistemático de la literatura académica sobre tecnologías educativas. Se realiza a través de fuentes de calidad, con datos, con la selección de bases de datos como Cielo, Redalic y Google Scholar. Se realiza un análisis crítico con una evaluación comparativa de integración empírica y marcos teóricos, y se realiza la identificación de tendencias en una valoración de beneficios y desafíos de diversos contextos educativos. ¿Cuáles son estos resultados que se obtienen? Se fundamentan en 4 áreas temáticas principalmente. La primera, la innovación pedagógica con una participación activa del estudiante, con un enfoque constructivista que requiere un cambio cultural necesario. Adicionalmente, tenemos la realidad aumentada como una inmersión sensorial mejorada, con mayor retención de contenido y desafíos de escalabilidad. Tenemos la inteligencia artificial con rutas de aprendizaje personalizado que beneficia la educación inclusiva y minimiza los riesgos de dependencia tecnológica. Y las barreras en América Latina, que se enfocan en la deficiencia de infraestructura, las brechas en formación docente y la resistencia al cambio. En cuanto a los análisis e implicaciones de esta investigación, entonces tenemos en primer lugar la tecnología como agente de cambio, en donde las tecnologías emergentes se reconfiguran la educación hacia marcos flexibles y personalizados que mejoran la participación y el compromiso, que existen además
o permiten el desarrollo profesional a través de la formación docente que aborda dimensiones tanto tecnológicas como pedagógicas, mientras fomenta cambios culturales que abrazan la innovación continua. Y se disminuye la brecha digital. Las limitaciones socioeconómicas y tecnológicas siguen siendo desafíos significativos que requieren políticas públicas enfocadas al acceso y la inclusión. De manera que estos modelos de instrucción híbrida combinan la enseñanza presencial con interacciones virtuales y crean flexibilidad para la integración regional diversa. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Existen tres innovaciones claves: la educación contemporánea, realidad aumentada y la adaptación cultural. Existen 4 áreas temáticas con hallazgos críticos que requieren un enfoque integrado, como lo mencionamos anteriormente, y hay dos requisitos principales de inversión, uno, la inversión en infraestructura y dos, la formación docente. Entonces, la educación del futuro incorporará tecnologías dentro de marcos de enseñanza activos, inclusivos y personalizados. Y el éxito requiere políticas de acceso equitativo y desarrollo profesional continuo. Estas son las referencias y bibliografías utilizadas para la ponencia. Muchas gracias.